Listo. Bueno, entonces nosotros habíamos visto hasta ahora solo esto, o sea, cómo marcar, cómo rotular, cómo utilizar el espacio, ¿cierto? Y pues ahí quedamos. Entonces, voy a mirar en sí básicamente ya el tema todo de proyecciones y de sistemas perspectivos. Entonces vamos a ver casi todo el documento tema 1 hoy, porque pues con ustedes podemos avanzar un poquito más rápido porque pues ustedes son estudiantes ya de cuarto, de pronto tienen algunos conocimientos en dibujo, entonces uno como que puede avanzar un poquito más rápido con ustedes, a diferencia de los estudiantes de descriptiva que son, pues, pero voy a cerrar esto acá porque se me confunde con todos estos dos. Bueno, entonces, el tema en sí, inicialmente, pues es todo lo que es, la unidad se llama representación gráfica. Y lo que vamos a ver inicialmente son como los sistemas que me permiten a mí representar gráficamente algo que yo veo, ¿sí? O sea, cómo puedo llevar yo al papel algo que yo estoy viendo con mis ojos, algo que yo veo en la realidad, cómo lo puedo pasar a un papel que tiene 2 dimensiones y pues yo estoy viendo algo en 3 dimensiones. Entonces vamos a ver cómo los sistemas que me permiten a mí representar. Entonces lo primero, ¿sí? Yo aspiro que ustedes hayan leído los documentos, si los pudieron leer, para que también Sí, profe. podamos avanzar un poquito más rápido y más bien de pronto lo orientamos hacia preguntas que tengan con respecto a eso. Entonces voy a tratar de avanzar un poquito rápido con estos temas. Entonces aquí el concepto básico del dibujo es la proyección, ¿sí? O sea, la proyección es eso. El término de proyección hace referencia al método por el cual nos servimos de rectas para llevar los puntos del espacio a un plano de proyección, ¿cierto? Entonces, un ejemplo clásico de qué es una proyección, por ejemplo, yo tengo una luz, tengo una figura, tengo un plano donde la voy a proyectar y lo que se proyecta sobre la figura proyectada que se proyecta sobre el plano, pues es como la representación de la figura que yo estoy iluminando, sí, en este caso, ¿cierto? Entonces, al interponer una forma, en este caso un triángulo, entre un foco luminoso y un plano de proyección, se observará sobre este último una sombra proyectada, la imagen o figura del triángulo. Entonces, el concepto de proyección es ese. Y en él participan 4 elementos, que es el foco, en este caso, la figura que yo voy a proyectar, las líneas de proyección y el plano de proyecto. Entonces, básicamente son 4 elementos que participan en este concepto, en una proyección. Ya centrándonos en los tipos de proyección que puede haber, hay solo 2 tipos de proyección. Un tipo de proyección donde el sistema de proyección nace a partir de un foco, ¿sí? Como el que estamos viendo como la luz, o sea, un punto central, y la proyección va a salir va a salir proyectada con una forma cónica, ¿sí? Entonces, esta proyección va a ser de esta manera. Entonces dice, en el sistema de representación gráfico, en donde unas de líneas proyectantes que confluyen en un punto, que sería en este caso como el ojo del observador, proyectan el cuerpo como una imagen sobre el plano auxiliar que intersecta dichas rectas, ¿sí? Entonces un sistema de proyección es basado en proyecciones cónicas, ¿sí? Que convergen en un punto. El otro sistema de proyección, que sería la proyección cilíndrica, es también conocido como proyección paralela. ¿Por qué? Porque es aquella en la que el centro de proyección, de donde emanan todas las líneas proyectantes, se encuentra en el infinito, o sea, un punto impropio. Es decir, los rayos de proyección son paralelos y forman un ángulo recto respecto al plano de proyección, ¿cierto? Entonces, esta parte es del ortogonal. Entonces, el concepto inicial es la proyección cilíndrica, que los rayos son paralelos, ¿sí? O sea, los rayos de proyección son paralelos, no tienen un punto de donde emanan, sino que su punto el punto está como en el infinito, y al estar en el infinito, pues hace que las líneas proyectantes sean paralelas. Entonces se conoce como proyección cilíndrica, ¿sí? Y esa proyección cilíndrica se divide en 2, de acuerdo al ángulo que forman las líneas proyectantes con el plano de proyección. Entonces, es proyección cilíndrica ortogonal cuando las líneas proyectantes con el plano de proyección forman un ángulo de 90 grados. Y se conoce como proyección cilíndrica oblicua, ¿sí? Cuando las líneas proyectantes y el plano de proyección tienen un ángulo diferente a 90. ¿Sí? Entonces, en este caso, eso es lo que observamos en los 3 dibujos, ¿sí? Una proyección cónica, donde los
rayos proyectantes emanan desde un punto y forman un cono. Y una proyección cilíndrica donde los rayos proyectantes son paralelos. Y la proyección cilíndrica tenemos dos tipos de acuerdo a cómo está el plano de proyección con respecto a los proyectantes. Eso me permite a mí, bueno, ese es el concepto en sí de proyección. O sea, lo que me permite a mí como coger un papel y sobre él dibujar una figura, ¿cierto? Entonces, yo la puedo dibujar a través del concepto que se llama la proyección. Los sistemas perspectivos. Entonces, el término perspectiva, que en latín significa perspicere, para ver a través de, se utilizan las artes gráficas para designar a una representación, generalmente sobre una superficie plana como el papel o un lienzo, de un motivo tal como es percibido por la vista, de forma que se pueda intuir su configuración tridimensional, ¿cierto? Entonces, la perspectiva es como el arte, ¿cierto? Que me permite a mí, sobre un papel, dibujar sobre un papel que está en dos dimensiones, o digamos sobre un plano bidimensional, sobre un plano 2D, dibujar algo que yo estoy viendo en tres dimensiones. Entonces, para eso utilizo un concepto que es la perspectiva. ¿Sí? Pues, geométricamente, estas representaciones se obtienen a partir de la intersección de un plano, que es el plano de dibujo, con un conjunto de visuales, las líneas rectas o rayos que se unen, los puntos del objeto representado con el punto del que se observa, denominado el punto de vista. Entonces, estas representaciones las obtengo a partir de la intersección de un plano, que en este caso es mi plano de dibujo, con un conjunto de visuales. Esas visuales son las proyecciones, ¿sí? Las proyecciones que yo voy a hacer. Dice, las líneas rectas o rayos que unen los puntos del objeto representado con el punto desde el que se observa. En ese sentido, existen dos tipos fundamentales de perspectiva en función de la posición relativa entre el modelo representado y el punto de vista. Entonces, hay dos tipos de perspectivas. Una es la cónica, que es la denominada perspectiva central, y la perspectiva cónica utiliza el concepto de proyección cónica. Entonces, dice, también denominada perspectiva central, sus características más distintivas son que los objetos representados son más pequeños a medida que aumenta su distancia al observador, y la convergencia en un punto de fuga de la representación de las líneas paralelas del modelo. Las visuales fueron haz cónico con su vértice en el punto de vista. Entonces, la perspectiva cónica utiliza el concepto de la proyección cónica para representar un objeto. Profe, disculpe. ¿Sí? Dice que se hacen más pequeños a medida que aumenta la distancia del observador, ¿verdad? Sí, se hace más pequeño, exacto. O sea, pues es como realmente... ¿No es al revés? ¿Cómo? ¿No es al revés? O sea, como que No, en la perspectiva cónica. Más Entre más se acerca más pequeño. No, o sea, la perspectiva cónica utiliza el concepto de proyección cónica, ¿sí? Pero aquí, digamos, lo de proyección cónica, ¿sí? De que si yo tengo el objeto y lo represento con una proyección atrás, sí se va a agrandar el objeto, ¿sí? Pero en la perspectiva cónica, la sensación que yo tengo es que a medida que se aleja el objeto se hace más pequeño, ¿sí? O sea, porque converge hacia, o sea, como es que yo me hago eso al otro lado, ¿sí? Entonces ahora yo estoy al otro lado. O sea, cuando yo dibujo acá, y cuando trazo las proyecciones, pues se van a hacer más pequeñas, ¿sí? Entonces el observador como que cambia de punto de vista. Entonces ya el observador no está acá, sino que yo me hago en el plano de dibujo, y con las proyecciones cónicas, lo que hago es dibujar el objeto acá. Entonces, a medida que algo se aleja, pues lo hago más pequeño. Entonces, ya me hago eso en el plano de dibujo. Aquí, ahorita vamos a ver ahí el ejemplo. Entonces, la perspectiva cónica es como nosotros vemos. O sea, nosotros estamos parados en una calle y si vemos a lo lejos, pues nos da la impresión de que todo converge en un punto de fuga, ¿cierto? En una calle, usted ve en una calle, una perspectiva en una calle, se para en una calle, y como que eso tiende a irse como hacia el infinito, hacia un punto de donde salen así las calles sean paralelas, ¿cierto? O sea, si digamos los andenes sean paralelos, a mí me da la impresión de que como que se van haciendo más pequeños a medida que yo me ubico, los veo más lejos, ¿cierto? Entonces, así es como vemos nosotros, el ojo humano ve con una proyección cónica. Entonces, cuando yo dibujo mediante una proyección cónica, ¿sí? Estoy como imitando como ve el ojo humano. Entonces, aquí hay dos ejemplos, yo les puse dos ejemplos de perspectiva cónica con un solo punto de fuga, ¿sí? Donde
hay un plano paralelo a nosotros, o sea, como al que dibuja, y a partir de eso yo hago las proyecciones desde el punto de fuga. O hay otro concepto que es con dos puntos de fuga y el plano paralelo es solamente la vertical, ¿sí? Y a partir de la vertical es que yo hago las proyecciones hacia el infinito. Hay un tercero que es con tres puntos de fuga, que es el que utilizan en arquitectura. Es que es este de... Profesor, ¿hay alguna base? O sea, ¿los arquitectos utilizan alguna base para colocar los puntos de fuga? O, No, hay una que... Una... digamos, los tres puntos que utilizan siempre, eh, no sé, ¿es una configuración ya determinada o ellos lo varían? No, lo varían de acuerdo, por ejemplo, bueno, aquí está, por ejemplo, un ejemplo, bueno, un punto de Pues la fuga, construcción. sí, otro punto de fuga. Lo que pasa es que este tipo de dibujo no es un dibujo técnico, ¿sí? Es un dibujo más, pues tiende a ser un dibujo más artístico, ¿sí? Entonces, que me da a mí la sensación de ser más real, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este es con tres puntos de fuga, ¿sí? Ponen un punto de fuga sobre el horizonte, dos puntos de fuga sobre el horizonte, perdón, y un tercer punto para que esto no quede deformado, o sea, porque si lo coloca muy cerca, si coloca el punto de fuga muy cerca, esta caja se ve muy deformada, ¿sí? Entonces, a veces lo que tiene la perspectiva es precisamente eso, que deforma mucho el objeto, lo deforma, digamos, lo deforma de acuerdo a los puntos de fuga. Si los puntos de fuga están muy cerca, el objeto tiende a deformarse mucho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo los coloco muy cerquita, el objeto, eso se llama una perspectiva de escorzo. Escorzo es cuando se deforman mucho los elementos, ¿sí? Entonces, si yo el tercer punto de fuga lo hago muy cerca a la hoja de dibujo, o sea, esta caja me quedaría, o sea, si yo la hago Queda como muy aquí, triangular, ¿no? claro, sí, o sea, digamos, si yo hubiera colocado como el punto de fuga aquí, entonces cuando yo proyecte exacto, estos puntos hacia acá, pues imagínense, me queda como toda deformada aquí la caja, me queda que esto muy pequeñito y esto muy grande, sí, a pesar de que tienen la misma medida. Entonces, el tercer punto de fuga sí lo ubica muy alejado de la hoja. Entonces, ahí ahora como quito ese, toca borrarlo, ¿no? Este lo borro acá. Entonces, ese es un tipo de dibujo muy de arquitectura, muy para dibujo artístico, pero no es un dibujo técnico. Lo que decíamos ahorita, entonces, por ejemplo, esta línea, voy a hacerlo sobre este dibujo, acá de una vez aprovechar. Esta línea de acá. Entonces, lo que dicen es, ¿sí? A medida que se aleja, la línea se hace más pequeña. Entonces, por ejemplo, si esta línea que yo estoy visualizando acá, esta línea, tengo la tableta ahí como torcida. La tablet. Entonces, esta línea de acá, ¿sí? Esta, que yo veo acá, a pesar de que tiene la misma medida, si por ejemplo si fuera una caja, aquí la veo más pequeña, ¿cierto? Si ya la proyecto un poquito, ya se ve más pequeña. Y si ya la proyecto más hacia allá, entonces ya se vería más pequeñita, ya se vería más pequeñita. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera como una calle acá y estos fueron los faroles, entonces como que los faroles se van haciendo cada vez más pequeños, ¿sí? Entonces, por eso es que dice que a medida que se aleja, se hace el objeto más pequeño, así tenga la misma medida. Entonces, como dibujo técnico no me sirve porque entonces no estoy simulando la realidad, ¿sí? O sea, no lo estoy expresando como es, o sea, como realmente. Entonces, pues por eso es que utilizo los otros sistemas que son más de dibujo técnico. O sea, es un sistema que me permite a mí simular la realidad, dar como una impresión de mayor realidad, de mayor realismo, pero para un dibujo técnico no me serviría. ¿Listo? Entonces, esa es como la primera parte del documento, ¿cierto? Aquí, entonces, tenemos esto. Entonces, de esto no vamos a hacer ningún ejercicio porque de pronto a nosotros nos interesa más conocer los sistemas que son los otros. ¿Y el otro sistema cuál es? Esa es la perspectiva axonométrica. Entonces, la perspectiva axonométrica es un tipo de proyección en la que todas las visuales son paralelas entre sí. O sea, la perspectiva axonométrica utiliza la proyección cilíndrica, ¿sí? O la proyección paralela. Entonces, la perspectiva axonométrica utiliza esta proyección, que es la proyección cilíndrica, y la proyección cilíndrica puede ser ortogonal o oblicuo, ¿cierto? Entonces, es un tipo de proyección en la que todas las visuales son paralelas entre sí, lo que equivale a que el punto de vista
se sitúa en el infinito. En ese tipo de perspectiva, las líneas paralelas en el modelo conservan su paralelismo en la imagen. O sea, lo que es paralelo a la línea de proyección es paralelo en la imagen. Entonces, no se pierde ese concepto de paralelismo. El paralelismo se conserva, cosa que no pasa en la cónica. ¿Sí? Si estas líneas en realidad de aquí de la cajita que estoy señalando son paralelas, en la perspectiva cónica no se ven paralelas. ¿Sí? O sea, se ven como que tienden hacia un punto de fuga, pero no son paralelas. En cambio, en la perspectiva axonométrica, las líneas que son paralelas conservan el paralelismo. Por lo que los objetos no reducen su tamaño a medida que se alejan del observador. Entonces, esa cualidad o esa forma de ese tipo de proyección hace que las formas conserven su tamaño a medida que se alejan, ¿cierto? Entonces, no existe esta línea va a ser igual de alta aquí, aquí, o si la proyecto más allá, o si la proyecto más allá, esa línea va a ser igual de alta. Ni existe ningún punto de fuga en la línea de fuga, entonces no hay puntos de fuga. Entonces, la perspectiva axonométrica es ese tipo de perspectiva que utilizamos en dibujo técnico. Y de acuerdo a la proyección, ¿sí? Entonces la proyección es ortogonal o oblicua. Entonces, recuerden, ortogonal es cuando la proyección de los rayos paralelos forma un ángulo de 90 con el plano de dibujo. Y oblicua es cuando los rayos de proyección forman un ángulo diferente a 90. Entonces ese es el oblicuo. Dentro del ortogonal tenemos tres tipos de perspectiva que sería perspectiva axonométrica isométrica, perspectiva axonométrica dimétrica. Bueno, sería todo el nombre, perspectiva axonométrica ortogonal dimétrica, pero entonces lo que pasa es que cuando uno menciona isométrica, ya se supone que es axonométrica y ya se sabe que es ortogonal. Entonces uno generalmente menciona perspectiva isométrica y ya, no más, porque se supone que es axonométrica y es ortogonal. La dimétrica y la trimétrica, pues es una variación de esta. Aquí ahorita vemos la definición de cada una más adelante. Estas son como variaciones. La Profesor, axonométrica, profesor, ¿sí? disculpe. O sea que el tipo de dibujo que nosotros utilizamos es totalmente simétrico. No hay Isométrico, deformidades en el dibujo. exacto. O sea, no se deforma el dibujo. Exacto. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, la axonométrica oblicua, que es cuando las proyecciones forman un ángulo diferente a 90 grados con el plano de dibujo, tienen dos tipos de perspectiva, que es la perspectiva caballera y la perspectiva militar. ¿Sí? La perspectiva militar es muy utilizada en dibujo precisamente pues tiene ese nombre porque es de dibujo militar, lo utilizaban mucho en la antigüedad haciendo construcciones de castillos, eso, se encuentran muchos de esos dibujos así, tipo militar, por unas particularidades que tiene con respecto a la isométrica, que ahorita pues vamos a ver. Y la perspectiva caballera, pues es un tipo de dibujo que tiene una inclinación que a veces me permite visualizar mejor el dibujo. Entonces son tipos de dibujo. Entonces cuando yo menciono perspectiva caballera, uno ya sabe que es axonométrica, que es oblicua, ¿sí? Entonces que la caballera tiene esos conceptos como implícitos, ¿sí? Que la caballera es axonométrica, es una perspectiva axonométrica de tipo oblicuo, ¿sí? Entonces uno generalmente solo menciona perspectiva caballera, entonces uno ya sabe que es axonométrica oblicua. O menciona perspectiva militar y uno ya sabe que es axonométrica oblicua por el concepto. Bueno, voy a leer aquí el chat que me está haciendo un momentico. Es que mi internet está molestando mucho y pues me saca. Ah, bueno, listo, Marlon, pues ahí sí. Sí, yo lo veo apenas, lo admito ahí. Bueno, entonces vamos a pasar de una vez a ese tipo de dibujo. Recuerden que este modelo que hicimos lo vamos a utilizar en clase. Ahorita vamos a hacer un ejercicio primero sencillo. Entonces, la perspectiva paralela oblicua axonométrica militar. Bueno, yo no me he dado cuenta que aquí escribí axonométrica y es axonométrica, ¿no? Axonométrica con N. Yo no he corregido eso y me di cuenta hace ya un tiempo y se me ha olvidado corregir eso en el documento. Entonces aquí es N, axonométrica. Entonces esa es la primera que vamos a ver. Entonces vamos a ver una perspectiva que es de proyección cilíndrica o paralela. Recuerden que los rayos son paralelos y van oblicuos porque van oblicuos, forman un ángulo diferente a 90 con respecto al plano de dibujo. Entonces cuando los rayos llegan al plano de dibujo, forman este tipo de proyección. Entonces me da una perspectiva militar. Esta es una visualización de cómo queda una caja hecha en una perspectiva militar. Entonces, ¿qué particularidades tiene una perspectiva militar? ¿Qué particularidades tiene? Bueno, dice, en el dibujo el eje Z es vertical, entonces el eje que va en altura lo hago vertical a la hoja.
mientras que los otros dos, o sea, el X, que sería el ancho, y el Y, que sería la profundidad, forman un ángulo de 90 entre sí, ¿sí? Determinando el plano horizontal. Entonces, el plano que yo estoy viendo aquí de X con Y, este es mi plano horizontal. Normalmente el eje X se encuentra a 120 grados del eje Z y el eje Y se encuentra a 150 grados del eje Z. Entonces, los tres ejes los voy a ver de esta manera, formando un ángulo de 120 grados con respecto a Z, 150 y 90 entre estos dos ejes. Este ejemplo aquí que le coloqué las escuadras es como vamos a dibujar una caja en perspectiva militar, perspectiva caballera y perspectiva isométrica. Entonces, vamos a hacer ese dibujo. Entonces dice, la principal ventaja radica en que las distancias en el plano horizontal conservan sus dimensiones y proporciones. Las circunferencias en el plano horizontal se pueden trazar con compás, pues no presentan deformación. Las circunferencias en los planos verticales se representan como elipses. Entonces, en la perspectiva militar, el plano que yo digo que es horizontal, o sea, esta es como una vista superior, ¿cierto? Cuando lo trabajan en dibujo, las medidas que yo tomo acá son medidas reales y no presentan deformación. Presentan deformación la altura en este caso que está sobre la frontal y la altura que está sobre la lateral. Entonces, el eje que queda reducido es el eje Z. ¿Sí? ¿Por qué presenta reducción esto? ¿O por qué se hace como con una reducción? ¿Sí? O sea, ¿por qué no tomo yo las medidas horizontal y de profundidad y por qué la altura le hago una reducción? Es por la proyección oblicua, porque la proyectante oblicua es la que está llegando inclinada con respecto al plano. Entonces, por eso es que veo deformado en este caso el plano, o veo más, no deformado, sino lo veo con reducción. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una caja en perspectiva militar. ¿Listo? Entonces, acá hay un ejemplo de cómo se vería la figura que ustedes tienen dibujada en perspectiva militar. Bueno, la vamos a hacer después. Primero vamos a hacer una caja. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer ahí, pues ejercicio en cuanto a de clase, no lo tienen que entregar, es, vamos a dibujar una caja que tiene las siguientes medidas. Vamos a hacer una caja inicialmente. O sea que podemos usar una hoja sin rótulo, ¿verdad? Sí, sí, no hay problema. Tiene 40 por 40 por 40. Estoy hablando de milímetros. Bueno, entonces 40 por, vamos a hacer una caja de 40 por 40 por 40. Recuerden que las medidas acá son, aquí tengo los ejes. Entonces aquí tengo X, Y y Z, ¿sí? X, aquí es Y y aquí es Z. A cada uno se vamos a dar después un color. Yo X lo voy a trabajar con color verde. Y lo voy a trabajar con color rojo. Y Z con un color azul. X, Y, Z. Entonces la medida de esta caja que vamos a hacer tiene 40 por 40 por 40. ¿Listo? Un momentito, yo tengo aquí unas cositas en el otro archivo. Un momento. Para traerlas acá a este. Entonces vamos a hacer perspectiva militar, ¿sí? Que es una perspectiva axonométrica, oblicua, militar. Entonces, en la teoría que estamos leyendo acá dice, en el dibujo el eje Z es vertical
mientras que los otros dos, X y Y, forman 90 grados entre sí, determinando un plano horizontal, que sería en este caso el suelo. Normalmente el eje X se encuentra a 120 grados del eje Z, mientras que el eje Y se encuentra a 100 grados de dicho eje. Entonces, por el tipo de proyección, entonces vamos a ubicar las escuadras. Vamos a dibujar primero cómo se verían los ejes vamos a utilizar la escuadra de la otra escuadra. Vamos a utilizar, bueno, ustedes lo dibujan ahí en hojita. Voy a quitar este formato para que no me estorbe. Y después lo voy a utilizar. Voy a dibujarlo aquí más bien aquí al lado, para que no me estorbe ahí. Entonces, aquí dice, primero vamos a trazar una vertical. Después vamos a utilizar la escuadra con el ángulo de 30 grados y trazamos una línea. Después vamos a utilizar la escuadra con el ángulo de 60 y trazamos otra línea. ¿Listo? Entonces, bueno, sencillo. Entonces, ponemos la escuadra vertical. Vertical. ¿Sí? Y vamos a trazar una línea vertical. ¿Sí? Ustedes ponen su escuadra y trazan una línea vertical. La voy a trazar por ahora de cualquier medida. ¿Sí? Voy a trazarla ahí de 5 centímetros para mostrarles una cosita ahorita. Bueno, entonces tracé mi línea vertical. Me dicen que ubique la escuadra sobre el ángulo de 30 grados, ¿cierto? Entonces, sobre el ángulo de 30 grados, que la ubique. ¿Sí? Voy a utilizar mi otra escuadra para apoyar esta escuadra, ¿sí? Y generalmente lo que hago con esto es que me permite desplazar una escuadra sobre la otra y esta me sirve de apoyo. ¿Sí? Entonces lo que hago es ese tipo de desplazamiento. Bueno, entonces voy a trazar una línea también de cualquier medida por ahora a 30 grados. ¿Sí? Ya tengo esa escuadra. Y voy a voltear mi escuadra. Entonces aquí tengo que volverla a girar, ponerla vertical. ¿Cierto? A mí me toca, podría hacerlo más rápido, pero pues como para que hacerlo más rápido. La voy a voltear, ¿cierto? Voy a voltear mi escuadra sobre el ángulo de 60 y voy a trazar aquí la otra línea, ¿cierto? Entonces voy a trazar aquí la otra línea, donde coinciden los tres ejes, ¿cierto? Espera que quedó muy corrido. Entonces ahí donde coinciden los tres ejes, voy a trazar mi línea. ¿Listo? Entonces ahí hice tracé las tres líneas. Bueno, si quieren pues, que les coincidan, y de pronto voy a quitar las tracitas para que me coincidan todas ahí. Entonces ahí está los tres ejes, ¿sí? Entonces este va a ser mi eje Z, entonces voy a darle ese color. Voy a colocarle aquí el color a esa línea. Bueno, yo sí le voy a colocar aquí color, porque yo sí le puedo colocar color, ¿no? Entonces este va a ser Z, este va a ser, en este caso, este es la profundidad, que es Y, rojo, y Z es verde. Listo, ahí tengo mis tres ejes trazados. ¿Listo? Entonces, este va a ser Z, este va a ser Y este va a ser X. Ahí están como mis ejes trazados. Z, Y, X. ¿Listo? Entonces tengo aquí. Voy a comprobar los ángulos. Entonces vamos a utilizar el transportador. Voy a utilizarlos como para comprobar aquí. Entonces voy a utilizar mi escuadra. Entonces aquí me dice que el ángulo que forma el Y y Z es de 90. Entonces, bueno, ¿cómo medimos ángulos con estos? Entonces ubicamos el punto 0, lo ubicamos sobre donde coinciden, esto se llama una triada de ejes, donde coinciden las tres líneas,
Entonces voy a colocar el punto 0, ¿cierto? Ahí lo voy a ubicar. Y ahí puedo medir el ángulo. Pues ahí ustedes ven que mide 90 grados. Acá hay 90, un poquito los cuadrados, pero 90, ¿sí? 90 acá. Entonces entre X y Y hay 90. Me dice que entre Z y Y debe haber 120. Entonces, entre Z y Y, 120. Entonces voy a ubicar mi escuadra acá otra vez. Acá. Ah, no, pues toca verlo así. Sería así. Acá. Lo ubico acá. ¿Sí? Entonces acá hay 90, 100, 110, 120. ¿Sí? Y ahora me dice que acá entre Z y Y debe haber 150. Voy a ubicarlo acá. Acá hay 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Entonces, los ejes en la perspectiva militar los veo así. ¿Sí? ¿Cómo tomo las medidas sobre estos ejes? Entonces, las medidas sobre estos ejes las voy a tomar de acuerdo a lo que me indica acá. Entonces, la perspectiva militar tiene la particularidad que el eje X y el eje Y no presentan reducción. El eje Z hay que representarlo reducido. ¿Sí? Es por el tipo de dibujo que es oblicuo, ¿cierto? Entonces, este Z se le aplica una reducción de 2/3. O sea, a la medida que yo voy a tomar ahí, le aplico una reducción de 2/3. ¿Por qué se hace eso? Bueno, eso tiene como una explicación ahí que incluso pues podríamos hacer el dibujo y llegar a por qué se hace esa reducción, ¿sí? Pero es, digamos, una comprobación que de pronto no necesitamos ahorita. Ahorita, pues de pronto, lo que necesitamos de pronto para entender el concepto del dibujo es que al eje Z hay que aplicar una reducción, porque si tomamos la medida como, o sea, como con la medida normal, la caja se ve un poquito como desproporcionada, ¿sí? Es más también como por eso. Y es que esa reducción la toca hacerla por los rayos visuales que llegan sobre el plano de dibujo, que llegan inclinados o llegan oblicuos. Entonces, para nuestra caja de 4x4, entonces vamos a tomar las medidas de 4 en X y Y. Entonces, X y Y la vamos a tomar sin reducción. Entonces, aquí la medida de 4 la voy a tomar desde 0. Aquí mido desde 0. Y bueno, entonces aquí hay 4 acá. Entonces, aquí es que me toca es un poquito, no tengo la opción de reducir ángulo. Entonces, aquí voy a medir esta línea, entonces no la voy a dejar de 4. ¿Sí? Ahí sobre 4. 4. ¿Sí? Ahí 4. La línea Y, lo mismo. Voy a utilizar esta que ya está como, bueno, también podría tomar las medidas con estas, con esta de los grados, también puedo tomar medidas con esta porque esta también tiene una regla a este lado, ¿no? Con el lado largo. Esta también puedo utilizarla para tomar. Pues si ya tengo la ubicación exacta de los grados, pues. Entonces, esta también va a medir 4. Entonces voy a estirar esa línea, voy a estirarla hasta 4. ¿Sí? Y Z, el eje Z, es el que tiene una reducción. Generalmente explican que uno por construcción de dibujo puede llegar a por construcción uno puede llegar a esta deducción de que hay que reducir la medida de Z, ¿sí? No, o sea, yo Z lo voy a trabajar reducido 2/3, ¿sí? Entonces la medida de 40, ¿sí? la voy a reducir a 2/3. Entonces, perdón, dividido 3. ¿Sí? Entonces esa medida la voy a multiplicar como por 2/3. Y esa va a ser la medida de altura, ¿cierto? Entonces, ya, un momentito, es que hay aquí una.
Entonces ustedes lo que hacen es multiplican eso por 2 tercios y eso les da 26.6, ¿sí? Bueno, aquí es 40 por 2. Entonces esa medida, entonces cuando uno está viendo dibujo técnico, pues con más, digamos, detalle, ¿sí? Uno puede llegar a esta medida por construcción, ¿sí? Sería un poquito más demorado, porque generalmente le dicen a uno que uno no debería hacer eso, uno no debería, porque no, en el dibujo, pues medir exactamente 26.6, pues dicen que no es tan preciso como hacerlo por construcción, pero también eso depende también de si usted desvía un poquito la escuadra, pues ya ahí se desvía un poquito, entonces es tener cuidado con los dos sistemas. Yo puedo llegar a esta deducción de que aquí debo reducir en Z2 tercios por construcción, o por teoría ya está especificado que la altura en una perspectiva militar debe ir reducida a 2 tercios. Entonces, pues lo que hago es multiplicar las medidas por 2 tercios. Pero en dibujo, pues dicen que eso no sería hacer, queríamos hacerlo por construcción, pero bueno, igual lo vamos a hacer por ese método. Bueno, entonces aquí el eje Z en mi caja, ¿cierto? Va a medir 26.6. Entonces aquí el eje Z voy a dejarlo de 25, 26, sí, digamos por eso, o sea, está entre este y este, 26.6. Esa sería la altura de mi eje Z o de mi caja. Listo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora lo que hago es construir el resto de elementos. Entonces, ¿cómo van a hacer esa construcción? Bueno, como ustedes tienen las escuadras, ¿cierto? Entonces, y ya tenemos las medidas de los 3 ejes, ya tomamos las medidas sobre los 3 ejes que va a tener mi caja. Lo único que hace es uno utilizar la escuadra y hacer las proyecciones utilizando la otra escuadra. Entonces, lo que hacen es alinear esta escuadra, en este caso con el eje X, y pues colocan aquí esta escuadra de apoyo y ponen esta escuadra acá, ¿sí? Ya listo. Miren que esté bien alineado y lo que hacen es desplazar esta escuadra y moverla hasta aquí esta punta y ahí trazan una línea, ¿sí? Entonces, si quieren trazan una línea, entonces aquí a mí me queda fácil copiar la línea y pegarla, ¿sí? Porque ese es un programa más sencillo. ¿Sí? Lo que yo les digo es, ustedes trazan la línea, ¿sí? Acá, ¿sí? Que va a ser esta misma, si quieren de una vez la medida, y luego cuando volteen la escuadra a 60, pues hacen los cortes aquí, ¿sí? Entonces, vamos a trazar en todas las esquinas, vamos a trazar esta línea, ¿cierto? Acá, esta la voy a dejar negra para que no se me confunda con los ejes. ¿Sí? Entonces, ahí está medida 4, luego trazamos, movemos la escuadra hasta acá, y vamos a trazar esta de acá, ¿sí? Con la misma inclinación, ¿cierto? Con la misma inclinación. Entonces ahí ya tendríamos trazadas este lado de mi caja. Voy a voltear la escuadra. La voy a poner por el lado de 60. Entonces para que ustedes hagan eso, porque yo no lo necesitaría aquí en el dibujo, pero ustedes sí. Voltean la escuadra. ¿Sí? Alinean con la línea roja y bueno, se vienen a este lado y trazan esta línea. ¿Sí? Luego se vienen a este lado y trazan esta línea. Se las voy a poner negras porque, pues, para que no se me confundan con los ejes. Listo, vamos a este lado y trazan esa línea de allá. ¿Sí? Si quieren, ustedes las pueden trazar sin medidas y luego cuando se crucen con la otra, pues ahí está. Porque como ya aquí tenemos la medida, cuando traigamos esta, se va a cruzar con esta. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos. Y podemos empezar a trazar las verticales, ¿cierto? Entonces aquí si quieren esta, trácenla sin medida. Y cuando trazan esta acá, pues ahí donde se corta, ahí está el puntico. ¿Listo? Ahí está donde termina la acá. La voy a dejar negra. Y esta la voy a dejar, la voy a trazar acá, esta que me hacía falta aquí. Y luego trazo esta de acá. Sí, bueno, aquí me queda fácil porque no es sino copiar y pegarlas. Ahí pues lo que ustedes tienen que hacer es mover la escuadra.
Más o menos aquí. Me faltaría esta, que sería esta misma inclinación de 30. La trazo cuando ya, esa sería la última que trazo. Aquí me salen unas ayudas, unas guías que a veces me estorban porque me lo alinea con unos puntos que... Listo, esa es mi caja en perspectiva militar de 40 por 40. ¿Sí? Perspectiva militar. Perspectiva militar, el eje afectado es el eje Z, presentando una reducción de 2/3. Los otros dos X y Y no tienen reducción. Entonces aquí tomé 40, 40, y esta al eje Z le hice una reducción de 2/3. ¿Qué es lo que dice la teoría anterior? Que, por ejemplo, en el plano que yo veo superior, en este caso, cuando yo dibujo un círculo, el círculo no, por ejemplo, no va a tener deformación. Yo voy a, por ejemplo, a dibujar un círculo, ¿sí? Entonces, en esa vista superior, el círculo no va a ir deformado, ¿sí? O sea, el círculo, o sea, no va a tener deformación. ¿Por qué? Porque aquí, mire, sí, que encaja perfecto ahí. Entonces, lo que yo veo en la vista superior, ese tipo de dibujo uno a veces lo ve muy, muy utilizado en esos, por ejemplo, en Minecraft, a veces se ve como esas perspectivas que son de ese tipo, ¿sí? En Minecraft, esa perspectiva la utilizan a veces en ese tipo de dibujo, o en esos juegos que son como de primera, no, esos que son los de que uno va avanzando y se va viendo la vista superior. ¿De rol? No, sí, creo que son de rol. ¿Sí? Tercera persona, creo. Y tercera persona, exacto. Entonces, a veces utilizan mucho ese tipo de mapas en ese tipo de juegos. Entonces, si los han jugado, esa es como una, porque esta vista no presenta tanta deformación, ¿sí? O a veces utilizan perspectiva isométrica también en ese tipo de juegos. Entonces, aquí ese círculo, todo lo que yo vea en esta vista, pues no va a tener deformación. Si yo hiciera ese círculo acá, en esta frontal y en esta lateral, pues ahí sí ya aparece una elipse para ubicarlo dentro de ese... Eso hay unas reglas para construir eso, ¿sí? Hay unas reglas y eso se construye con compás y para hacer eso, ¿sí? Porque mira, aquí toca darle una inclinación que es exacta para que él quede tocando todos los 4 puntos. La inclinación creo que es de 45, me parece. Para que él quede ahí bien colocadito tocando las cuatro líneas. Aquí miramos bien. Entonces, esta es la perspectiva militar, muy utilizada precisamente en ese tipo de dibujo militar de construcciones antiguas o fortificaciones. Entonces, ese era el tipo de dibujo que se utilizaba, la perspectiva militar. Bueno, ¿dónde veo la proyección? ¿Dónde veo que estas líneas están proyectadas en paralelo? Bueno, por ejemplo, voy aquí a hacer una línea así de ese tipo. Bueno, si le alcanzan a ver, bueno, esta línea. Bueno, esta línea sería como mi línea de proyección, esta sería la proyección, ¿sí? Y esta proyección paralela, ¿sí? Entonces son paralelas. Y esta es paralela, ¿sí? Entonces conservan el paralelismo, la proyección. En todas las, ¿sí? Ahí están las proyecciones. Es una proyección paralela, oblicua en este caso. El plano que se forma es el plano en Z. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro primer dibujo de hoy. Vamos a hacer ahora una perspectiva caballera, que es el otro tipo de oblicuo. Caballera. Entonces vamos a leer el concepto de caballero. Dice. Entonces aquí si ven este dibujo, miren que todos los dibujos, yo les hice aquí este dibujo para que ustedes vean cómo cambia el dibujo de acuerdo al tipo de perspectiva en el que lo estoy viendo. Entonces, por ejemplo, si yo lo estoy viendo en perspectiva de un punto de fuga cónica, en este caso pues se ve así. Si lo veo en dos puntos se ve así. Si yo lo veo un poquito más desde abajo con la perspectiva cónica, ¿sí? O sea, yo lo puedo ver desde arriba o como desde, eso se llama cenital, así.
perspectivas paralelas de dibujo. Entonces, en la militar, ¿sí ven? Lo veo así. Y ahora vamos a pasar a la oblicua caballera, a la perspectiva caballera, se ve así. Vamos a ver cómo dibujo un cubo en perspectiva caballera. Dice, la perspectiva paralela oblicua axonométrica caballera es un sistema de representación que utiliza la proyección paralela oblicua por medio de tres ejes cartesianos X, Y, Z. Entonces dice, en perspectiva caballera, dos dimensiones del volumen a representar se proyectan en verdadera magnitud, que es el alto y el ancho. Y la tercera, que en este caso sería la profundidad, con un coeficiente de reducción. Entonces aquí la reducción la vamos a presentar es en el eje de profundidad. O sea, los ejes que van a tener magnitud verdadera son la superior, o sea, el alto, perdón, y el ancho. Y la reducción se va a representar en el eje de profundidad. Los ejes yo los voy a ver así. X y Y van a formar un ángulo de 90 grados y entre Z y X 135 y entre Z y Y 135. Bueno, entonces las dos dimensiones sin distorsión angular con sus longitudes a escala son el ancho y el alto. Mientras que la dimensión que refleja la profundidad, que en este caso sería Y, se reduce en una proporción. Entonces aquí yo puedo aplicar diferentes tipos de proporciones. Puedo aplicar una reducción de 1,2, puedo aplicar otra vez la de 2,3 o 3,4. Si es reducirla a la mitad, reducirla otra vez 2/3 o reducirla a 3/4. Si son coeficientes de reducción más habituales utilizados en la caballera. Aquí está la explicación, los ejes fueron un ángulo de 90 y el eje Y suele tener 135 respecto a los otros dos. Por convención, ambos ángulos iguales o múltiplos de 30 y 45, dejando de lado 90 grados, 180, 270 y 360, bueno, por razones obvias. Entonces, cuando yo dibujo una perspectiva, voy a formar los ángulos de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí cuando les hice el dibujo, yo les coloqué el ángulo que forman este eje con respecto a la línea, que si hiciéramos una línea de dibujo acá. Entonces, esta línea de acá forma un ángulo de 30 grados y esta de acá forma un ángulo de 60. En la caballera, este ángulo de acá forma 45, aquí no hay inclinación. Entonces, así lo veo el dibujo en caballera. La tarea que vamos a hacer es esta, precisamente. Cuando ustedes les quede de tarea, cuando acabemos de ver el tema, dibujar el elemento. Lo que pasa es que este elemento que yo escogí, me han dicho varios profesores que está un poco difícil, ¿sí? Para hacer un primer ejercicio. De pronto y es que no alcancé, yo era consciente de eso porque pues, yo empecé con eso el semestre anterior y pues tuve mis problemas con los estudiantes porque pues la verdad el poliedro no es un poliedro sencillo, es un poliedro un poco complicado. Y de pronto sí pensé en incluir otros dos, hacer unos ejercicios como graduales, pero pues como el tiempo aquí no da para tanto, no lo alcancé a hacer. Entonces sí me han dicho que ese poliedro es un poquito complicado para un primer ejercicio. Pero bueno, vamos a intentar. Vamos a dibujar la perspectiva caballera. Perspectiva caballera, ¿listo? Entonces me dice en la perspectiva caballera que yo debo utilizar la escuadra de 45, trazar una vertical, trazar una horizontal y luego trazar una línea a 45. Bueno, entonces vamos a hacer eso, ¿cómo lo hacemos aquí con las escuadras? Entonces vamos a utilizar la escuadra de 45 para dibujar y la escuadra de 60, este se llama cartabón, el cartabón lo vamos a utilizar para apoyar. Yo lo hago acá para que ustedes también lo hagan allá, pero yo pues no lo necesito, supuestamente. Bueno, entonces ahí está derecho. ¿Y qué voy a hacer primero? Entonces voy a utilizar la escuadra para trazar una línea vertical. Entonces, si puedo trazarla una vez con la medida que es, bueno, sí, hagámoslo de una vez con la medida que es. Entonces me dicen que es 40 por 40 por 40. Entonces voy a colocarles aquí cuál es aquí el eje que se reduce es Z, ¿no? ¿Cuánto lo aplicamos de reducción? 2, 3. Sí, 2, 3, aquí. Esta es la reducción que aplicamos acá en y lo aplicamos en el eje Z. Bueno. Ahora vamos a hacer lo mismo acá. Una perspectiva caballera. Y aquí en la caballera, ¿cuál es el que se reduce? La profundidad. Entonces la profundidad es el que lleva el factor de reducción. Podemos aplicar este mismo o podemos aplicar uno, por ejemplo, de la mitad, 1, 2.
¿Listo? O sea, el eje que se reduce por ser proyecciones oblicuas. Bueno, ahorita cuando veamos proyecciones ortogonales, no hay que aplicar ningún factor de reducción. Entonces, el eje que se ve distorsionado por el dibujo oblicuo es el Y. Bueno, entonces, como voy a de una vez a tomar las medidas, entonces tomemos de una vez las medidas. Bueno, entonces, Z, perdón, lo voy a hacer de 40, entonces 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ese va a ser mi eje Z. Voy a copiar el mismo color de acá. Voy a girar la escuadra. Ustedes necesitarían girarla si quieren para donde quedan los grados ahí y trazarla. Ahí en el dibujo les recomiendan que ubiquen la escuadra de apoyo de esta manera, ¿no? Pues para que simplemente sea como voltear la escuadra. Pues si yo la tengo apoyada sobre esta, pues simplemente tengo que voltear la escuadra. Bueno, entonces aquí voy a trazar el eje, siguiente eje, que sería 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, la altura y el ancho no llevan reducción. Entonces aquí este es ancho. ¿Listo? Y a 45 grados va el otro eje, ¿cierto? Entonces aquí me tocaría como voltear la escuadra, como poner los números al revés para tomar los 4. ¿Listo? Alguien me preguntaba que si yo tomo la medida desde 1, pues mido hasta 5. Si la tomo desde 0, pues mido hasta 1. Entonces voy a trazar los 45 grados hasta 5. O sea, ahí tiene 4. Bueno. ¿Qué debo tener en cuenta en ese eje? ¿Cuál es la medida de ese eje? ¿Aló? Buenas. 26.6, ¿no, profe? Por lo que es. Ah, no, lo vamos a reducir a la mitad. A la mitad. 1, 2. 20. 20. 20. Entonces, si ve que, pues, hay que aplicar un factor de reducción porque si no, como que la caja se ve muy estirada. Entonces, también por eso es que se aplican los factores de reducción. Pues, además de que es un dibujo oblicuo, ¿no? Es un dibujo oblicuo, pues hay que aplicarlo a un eje, pero si no lo aplico, pues la caja se me vería como muy alargada. O sea, no parecería una caja cúbica, sino como una caja rectangular. Entonces, este lo voy a reducir aquí a 2. Ouch. Entonces, también se puede trabajar con el de 26.6, o sea, reducirlo a 3 también. Hay que aplicarle un factor de reducción. Vamos a aplicarle el 1, 2. Bueno, entonces ahí tengo ya las 3 medidas. Alto, acá esto aquí, X, esta Y X. Ay, Dios. Salía porque me quedo detrás de esa línea. X. ¿Listo? ¿Y qué hacemos? Lo mismo. Vamos a utilizar las escuadras para trazar los otros ejes, igual que hicimos ahorita. ¿Vale? Entonces vamos a proyectar este así, horizontal. Pues bueno, como a mí me queda fácil traer lo mismo, entonces vamos a trazarlo así. Se lo trazaría allá con la escuadra para que se mueva un ratico más. Entonces, esta línea, pues la trazo horizontal con la escuadra. Le voy a poner el color. Una vez negro. ¿Sí? Aquí trazo esta de una vez, entonces muevo la escuadra. Siempre ponen de apoyo la escuadra abajo para hacer esos movimientos, ¿sí? Entonces, en este caso, como es una horizontal, entonces la escuadra la ponemos aquí, por ejemplo, de apoyo. La ponen a la izquierda, ¿sí? Ponen esta parte de la escuadra aquí. Y esta la mueven así, ¿sí? Entonces, esta la va moviendo así, de arriba hacia abajo. Entonces, eso les facilita que todas las líneas les queden paralelas y es como más rápido el proceso. Bueno, ahora
con esta escuadra, pues entonces vamos a hacer las verticales. Entonces, con esta escuadra, con la otra, la ponen vertical, ponen la escuadra de apoyo y la mueven sobre la otra de apoyo. Entonces, la mueven aquí, mueven esta aquí, mueven un poquito la escuadra y mueven esta aquí. ¿Sí? Estas van negras. ¿Listo? Y ponen la escuadra 45. ¿Sí? La 45, ¿cierto? La mueven, ponen esta aquí de apoyo y la mueven y trazan estas otras. ¿Listo? Eso es muy útil y es un proceso de dibujo que hay que aprender a utilizar como el movimiento de las escuadras. Entonces este va negro. Ya, qué pena, es que me interrumpieron aquí un momentico. Bueno, listo. Entonces hacemos esto así. ¿Listo? Y finalmente pues nos falta aquí esta que es la que va aquí recta. Que era, esa se forma pues cuando tracemos esas otras líneas. Bueno. Entonces esa sería nuestra caja de 4x4 en perspectiva. Adelantémonos hasta aquí y dejamos para el final la isométrica, aquí nos queda un tiempito. Y si hay cualquier duda, es decir, aquí en esta queda, la que queda de frente es la frontal. ¿Sí? ¿Sí? La frontal es la que quedan con medida que no se deforma. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, adelantemos ya 5 minuticos y ya, mientras ustedes acaban. Ya volví. Bueno, entonces hasta aquí, ¿cómo vamos? Militar, Bien, profe, caballera. bien. Bien, estos son proyecciones oblicuas. Listo. Y ahora vamos a ver perspectiva paralela ortogonal. ¿Sí? Entonces, que la proyección sobre el plano forma un ángulo de 90 grados. Entonces, si quiere, adelantémonos hasta ahí. Voy 5 minutos por un tintico y ya.
y ya, ¿listo? Entonces, si quiere, adelante hasta acá y cualquier pregunta, pues, me la hacen ahorita. Un momentico. 3 minutos. Buenas. Volví. Bueno, entonces veamos el último ejercicio de hoy, que sería la proyección paralela. ¿Qué me dicen aquí en el chat? Tinto con azúcar. Sin azúcar, lo que vamos a ver, porque esa es la idea ahora. Pero yo lo tomaba con panela, pero ahora el cuento es que es sin azúcar, que se toma el tinto. Entonces, bueno.
Tomémoslo sin azúcar, a ver qué tal. Eso depende también como del tinto. Bueno, este tipo de proyección, entonces es la proyección que vemos acá. Proyección cilíndrica ortogonal. ¿Sí? Entonces la proyección de los rayos paralelos van ortogonales al plano de dibujo. Dentro de esos, entonces hay tres tipos, o sea, había como, podría hacerlo de tres diferentes maneras. Existe la isométrica, cuando los ángulos entre los ejes son iguales, o sea, los tres ejes tienen el mismo valor, 120 grados equivalen cada uno de los ángulos. La isométrica dimétrica, los ángulos son iguales y el tercero es diferente. Y la trimétrica, que los tres ángulos son diferentes. Los tres ángulos entre los tres ejes son diferentes. Aquí les coloqué un dibujo. Dice, dependiendo de la disposición del triedro con respecto al plano de dibujo, tendremos varios tipos de sistemas axonométricos. Entonces, aquí les coloqué un ejemplo de cómo se vería una caja, o sea, un cubo de 4x4x4. ¿Sí? Gracias. Aquí cómo se vería una caja rectangular, por ejemplo. Aquí cómo se vería ese mismo cubo, o sea, son las mismas medidas, pero variando que uno de los ángulos es diferente. Así se vería una caja de la misma medida. Aquí es el mismo cubo en trimétrico, y aquí la misma caja con las mismas medidas. Entonces ahí les coloqué como un ejemplo de acuerdo al tipo de dibujo, pues varía como la proporción, no sé, como que lo diferente que se ve. La isométrica tiene unas ventajas, pero también tiene unas desventajas en cuanto a la visualización. ¿Sí? Desventajas, digamos, se complica mucho la visualización. Por ejemplo, este punto acá, que coincide con el de atrás, pues es un punto coincidente y están en una ubicación diferente en el espacio. Por ejemplo, está en la parte superior derecha y la parte de abajo, acá está en la parte inferior izquierda, pero están sobre la misma proyección aparentemente. Entonces, a veces la isométrica es un poco engañosa, entonces a veces es mejor dibujar en dimétrica o en trimétrica. ¿Sí? Pero el dibujo más utilizado en dibujo técnico es el isométrico, por la facilidad del dibujo. Entonces vamos a mirar cómo hago un dibujo isométrico. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la misma caja, con las mismas medidas. Dice, la perspectiva isométrica es una técnica de representación gráfica de un objeto tridimensional en dos dimensiones. O sea, estamos representando un objeto tridimensional en dos dimensiones, donde los tres ejes coordenados ortogonales, o sea, los tres ejes están ortogonales, o sea, su proyección es con respecto a los rayos visuales, está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, los tres ejes coordenados ortogonales, al proyectarse, forman ángulos iguales de 120 grados cada uno sobre el plano. Las dimensiones de los cuerpos paralelas a los ejes se representan a la misma escala. Entonces, aquí no hay factor de reducción en ninguno de los ejes. O sea, los tres, no existe reducción en ninguno de los tres ejes. El término isométrico deriva del griego igual medida, debido a que la escala de medición es la misma a lo largo de cada eje. Entonces aquí, si yo mido sobre X, si yo mido sobre Y, si yo mido sobre Z, no debo aplicar ningún factor de reducción y las medidas que yo tomo aquí son las medidas reales. En los otros oblicuos tengo que tener en cuenta que de acuerdo al eje que lleva la reducción, pues aplicarle esa reducción a la medida. Aquí la perspectiva isométrica normalmente usa un coeficiente de reducción de las dimensiones equivalente a 0.82. Lo que dice ahí es que ese coeficiente de reducción es aplicado a los tres ejes. O sea, cuando yo hago la proyección, a ver, ahorita les muestro un video de cómo se llega al dibujo isométrico. Esa reducción es equivalente, es igual para los tres ejes. Los tres ejes tienen ese factor de reducción en el momento de pasarlo a un plano, ¿cierto? Entonces, o en el momento de hacer la proyección en el plano. Pero entonces ese factor de reducción se lo aplican a los tres ejes. Entonces, por eso la medida que yo tomo acá, pues es igual en los tres ejes y yo lo puedo tomar con la medida real. Existe el dibujo isométrico donde no se utiliza reducción, sino la escala 1:1 o escala natural. Lo que se mide en el dibujo corresponde al tamaño real del objeto, ¿cierto? Entonces, en el dibujo isométrico, la ventaja de que los tres ejes tengan la misma medida y que el factor de reducción de los tres ejes sea el mismo para todos, pues me permite utilizar el dibujo isométrico con la misma escala con la que estoy trabajando, con la que tengo en la realidad. ¿Sí? Y entonces, la medida que tomo en el dibujo es la misma que yo tengo en la realidad. Vamos a dibujar una caja isométrica. Entonces aquí sería perspectiva
isométrica. 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 Lo mismo. 40 por 40 por 40. Y de acuerdo a lo que vemos en el dibujo, vamos a utilizar la escuadra cartabón por el lado de 30 grados. Entonces, voy a primero trazamos la vertical. Le vamos a trazar una línea vertical que tiene 4 de altura. 1, 2, 3, 4. 4 de altura. Ese sería nuestro eje Z. Y ahora vamos a trazar el eje X y el eje Y. Forman un ángulo de 30 grados con respecto o sea, forma un ángulo de 30 grados, no, perdón. Utilizo la escuadra de 30 grados para trazarlo. Voy a... ¿Sí? Entonces, utilizo la escuadra esta para apoyar esta escuadra, ¿sí? Entonces, como este ya tiene la medida exacta, entonces lo que hago es como ubicar la escuadra aquí abajo, ¿cierto? Y mover esta escuadra encima de esta escuadra para trazarlo, ¿listo? Entonces, ubico en cualquier punto donde pueda tomar los 4 y trazo la línea. Yes. Trazo la línea. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Un poquito más correcto. Este va a ser nuestro eje X. Verde. Y ahora voltean la escuadra. Entonces la pueden voltear de dos maneras, girarla o reflejarla para que pues tengan como las medidas acá. Y aquí vamos a trazar el otro. Cuatro. 1, 2, 3, 4. Ese es rojo. ¿Listo? Ahí tengo el triedro. Z, Y, X. X, Y, Z. ¿Listo? Voy a comprobar los ángulos. Les traigo la escuadra de ángulos. Entonces aquí coloco la escuadra. 90, 100, 110, 120. ¿Sí? Entonces 120 grados entre Z y Y. Acá coloco esta escuadra alineada con el eje X en este caso. Y acá reviso 90, 100, 110, 120. Entonces esta también hay 120. ¿Sí? Entonces los ángulos que forman el triedro es de 120. Aquí puedo tomar las medidas sin reducción, porque es hacer el dibujo isométrico me permite que, y como la proyección es ortogonal paralela, entonces todos los planos son ortogonales, entonces no hay ninguno que sea oblicuo. Entonces puedo tomar los 40, 40 y 40 acá. Voy a terminar la caja, entonces lo mismo. Trazan estas líneas, yo las voy a trazar y a copiarlas, para que sea un poquito más rápido. Entonces con la misma inclinación, trazan estas líneas
¿sí? Bueno, aquí trazan las que van a 30, después trazan las que van verticales, ¿cierto? Entonces aquí cortarían esta, aquí trazarían esta, 4 de altura, aquí trazarían esta, ¿cierto? Voy a acercarme porque es que tiene muchos. Aquí trazaríamos esta que coincida, listo. ¿Sí? 4, 4, estas van negras. ¿Listo? Y pues ahora trazamos las que van a 30 para este lado. La de 30 de acá y la de 30 de aquí. Bueno, si está bien hecho, como es un cubo, faltaría esta. Si está bien hecho, al ser un cubo, este punto, ¿sí ven? Este punto del cubo es coincidente el punto superior con el punto inferior. O sea, ahí se va a ver así, de esta manera. Parece como un hexágono. Y ese sería nuestro dibujo isométrico. Ahí las proyecciones se van a ver, digamos, si yo quiero hacer un círculo, pues lo voy a ver como una elipse acá, ¿no? Estos son proyecciones ortogonales, paralelas. Entonces estaba aquí, proyección paralela, proyección paralela, proyección paralela. Sí, entonces todas van paralelas. ¿Y cuál es la particularidad de esto? Pues entonces, que lo que hablamos ahorita, al ser un dibujo en perspectiva axonométrica, ¿cierto? Cuando un elemento se aleja, mantiene el tamaño que se aleja. Entonces, digamos, si yo esta proyección viene así, ¿cierto? Viene de allá y esta proyección viene de allá. ¿Sí? Esta línea, si la proyección, cualquier parte de la proyección, pues va a mantener la altura, ¿sí? Va a mantener la altura. O sea, esta línea va a medir lo mismo aquí que proyectada bien lejos. Diferente a la proyección cónica, pues, y como tiene un punto de fuga, pues el tamaño se va reduciendo. Profesor, ¿cómo es que se llamaba la caballera? Militar, la primera que hicimos, caballera, isométrica. Entonces la idea sería eso, que pues igual yo no les voy a pedir una plancha, pero entonces lo ideal es que ustedes estuvieran pues en un dibujito los tres, como para que los hagan ahí los tres en una, que los tengan, ¿no? En una planchita como tareita, por lo menos esto, ¿sí? Profesor, ¿será que podría ver la segunda? En la segunda, ¿qué es lo que se modifica? El Y, ¿sí? A ver, en la militar, el Z. En la caballera, el Y. En la isométrica, no hay reducción en ninguno de los ejes. Cualquiera de estos dibujos es un dibujo técnico, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le envío a alguien un plano en perspectiva militar, él fácilmente puede tomar las medidas del dibujo, ¿sí? Él coge su escuadra. Si yo le digo que el dibujo va 1 a 1, entonces él coge su escuadra y mide acá. Ah, bueno, ¿este cuánto mide de frente? Mide 40. Ah, bien, sí, entonces va y lo hace de 40. ¿Qué medida es la que tiene que él aplicarle un factor de reducción? A las que toman en la altura, ¿sí? Entonces, si necesita una medida en la altura, la toma acá y la multiplica por 2/3 para obtener la medida real. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esos son sistemas de dibujo técnico. La caballera lo mismo. La que está reducida es el Y, entonces al tomar la medida sobre el dibujo, la multiplica por el factor de reducción.
en la isométrica pues no tendríamos ese problema, o sea, la medida que tomamos en el dibujo es la medida real, no hay que multiplicarla por ningún factor de reducción. ¿Listo? Entonces, el ejercicio que haríamos inicialmente pues es que ustedes hagan estas tres, ¿cierto? O sea, que hagan estas tres, sería como nuestra primera planchita, le colocan aquí a cada una el nombre, ¿sí? Entonces esta va a ser, si quieren no coloquen perspectiva, sino coloquen solamente militar, porque la plancha se va a llamar el tema es perspectiva axonométrica, ¿sí? Axonométrica. El tema de la plancha, perspectiva axonométrica, y la vamos a ver aquí, entonces van a colocar. Esta es, pues para que ustedes se acuerden, le voy a colocar el nombre, pero pues uno no debería colocarlo porque se supone que la militar va oblicua, pero bueno, entonces sería como una obviedad. Esta es oblicua militar, oblicua caballera, y pues esta también sería como redundar, es decir que esta es una ortogonal isométrica. Uno solo coloca isométrica, pues ya, si ya se coloca el término isométrica, ya se asume que es ortogonal. Pero bueno, para que ustedes se acuerden. ¿Listo? En una planchita, ahí los tres. Puede ser un tamaño, eso cabe fácil en una 4 o en una 3 que estamos trabajando. En una 3 queda harto espacio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo nos queda el dibujo y pues van a tomarle una imagen. Recuerden que ustedes tienen un espacio de trabajo aquí en Teams. Entonces, que es el de cada uno de ustedes dentro de estudiantes. Entonces, por ejemplo, ahí dice, si quieres en el código, voy a borrarle el código a Karen, para que, bueno, que a veces sí es útil el código, pero cuando se me descarga, pues de pronto se me ordena por apellidos y es más fácil. Bueno, entonces ahí cada uno es una carpeta. Vamos a entrar a la carpeta de cada uno. Voy aquí dentro de la carpeta de Esteban Afanador Carreño. Voy a crear una carpeta que se llame, cada uno lo va a hacer así, ¿sí? Entonces va a colocar unidad 1. Unidad 1. Vamos a colocar la representación. Bueno, representación gráfica. Representación gráfica. ¿Listo? Entonces ahí ya tiene creada la carpeta Esteban. Y dentro de la carpeta de representación gráfica, pues vamos a colocar todo lo que hacemos en esta parte. Todo lo que va a ser así como el dibujo manual, lo vamos a incluir ahí. ¿Sí? Entonces cada uno crea una carpetica para que empecemos a ver. Para ser como ordenado con los archivos, ¿sí? Entonces denle un nombre al archivo. Entonces vamos a ordenarlos a partir de una numeración. Entonces ponemos 01, ¿sí? El tema es perspectiva isométrica 01, ¿sí? O bueno, colóquenlo completo. Parece. Perspectiva isométrica, no, perspectiva axonométrica. Ahí hay axonométrica. ¿Listo? Ese sería el nombre del archivo que sube. Entonces, a los siguientes, pues le vamos a ir colocando plancha número 2, y pues va a ser sobre tal tema, ¿cierto? Entonces, ahí como que va quedando ordenado todos los que vamos haciendo. Entonces, dentro de la carpeta de dibujo. A ver cómo nos va con este ejercicio y qué tan bien queda dibujado. La tarea siguiente va a ser dibujar ya un poliedro, ¿sí? Pero voy a ver si busco un poliedro un poquito más sencillo, aunque la ventaja que ustedes tendrían es que ya lo tienen dibujado acá. O sea, aquí ya lo ven en perspectiva militar, entonces como que se pueden guiar por eso. Aquí ya lo ven en caballero y aquí ya lo ven en isométrico. Pero pues, y como lo tienen el modelo, tienen también la opción de este archivo, ¿sí? Entonces aquí lo pueden como visualizar. Aquí, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo,
en el dibujo, acá hay un icono que dice usar proyección ortográfica, ¿sí ven? Entonces, la proyección que tiene acá es una proyección perspectiva con punto de fuga. Si le doy ortográfica, ¿sí ven? Se ve como todo, como parece que ahora se ve todo recto. Entonces, esa es una proyección ortogonal, ¿sí ven? Ortogonal. Aquí ahora me cambió aquí a usar proyección de perspectiva, ¿sí ven? No sé si habíamos visto esto, pero bueno, por ejemplo, este dibujo que yo tengo acá. Entonces, esa proyección que yo veo acá, mire que si yo sigo esta línea, así, y si yo sigo esta línea, bueno, va a llegar en un punto que se cruza, ¿sí? Allá en un punto lejano en el espacio, pero se van a cruzar, ¿sí? Entonces él tiene una perspectiva cónica, ese dibujo que yo estoy viendo ahí. Entonces, si yo entonces, por eso es que me aparece aquí este iconito. Entonces, usar proyección ortográfica. La proyección ortográfica, ¿sí? Como cambia el dibujo. Ahora, ahí, esa proyección ortográfica, esto queda. ¿Sí ven? Queda paralela la proyección que tiene. ¿Sí? No convergen en ningún punto. Entonces, aquí me permite ver el dibujo de dos maneras. O proyección ortográfica o proyección perspectiva. ¿Sí? ¿Sí? Cómo cambia el dibujo. La proyección perspectiva generalmente es más ajustada a la realidad de cómo vemos. ¿Sí? Entonces, como que si nos parece más conocido el objeto. Si lo colocamos en ortográfica, como que se ve todo plano, pero realmente es el dibujo técnico. Verlo así de esta manera. Este sería un dibujo más ajustado a la realidad, como lo vemos en la realidad. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos vista izquierda, vista superior, vista isométrica. ¿Sí? La isométrica está montada desde una posición desde atrás. Entonces, el siguiente ejercicio que vamos a hacer pues yo creo que es este ejercicio, porque como tenemos estas ayudas, yo no creo que sea muy complicado y además yo creo que ustedes, pues, no se les complica mucho. Entonces, pero eso lo haríamos en la siguiente clase, pues, para ver si tienen alguna duda de pronto de cómo se ven los puntos que están por detrás, ¿no? Cómo veo esos puntos. Yo creo que podemos dejar ahí, pues ahí avanzamos ya como en todo el tema 1. Ya aquí termina el tema 1. Entonces lo complementamos con este ejercicio. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Preguntas? Ay, Dios, se me perdió el archivo. Allá. Profe, una pregunta en la parte de la escala que colocamos así, 1, 1, 1. No, 1, 1 porque es 1, 1. Vamos a trabajar escala 1, 1. Las medidas que tenemos acá son medidas reales. 1, 1. Este sería 1, 1. No estamos haciendo ninguna escala de reducción ni nada. Pues en el dibujo, ¿no? Me refiero. Medida en milímetros, grupo J1, tema, perspectiva axonométrica. ¿Y la fecha, profe? Hoy, ¿no? La de la clase. O Bueno. la próxima clase cualquiera. Sí, pues como la idea es que ya esté para la otra clase, pues puede ser la de la otra clase. Pero mejor llámale la fecha de hoy, más bien. La de hoy. Hoy es 2 de noviembre. 2/11/2020. Profe, entonces eso hasta acá lo subimos o qué? ¿No? ¿El archivo? No, tienen toda la semanita ahí como para terminarla. Pues está muy fácil igual. Pues por ahora estamos empezando, entonces no es una tarea, ¿sí? Es simplemente para que nos quede claro cómo manejamos las escuadras. O sea, digamos, es tarea, mejor dicho, perdón. Es para manejar las escuadras y eso. Es básicamente lo que se busca con este ejercicio. Que entiendan el concepto de manejo de escuadras, que entiendan el concepto de que hay distintos tipos de perspectiva que mi representar en dibujo técnico, que la que vamos a utilizar es la
la isométrica, nosotros vamos a guiarnos por el dibujo isométrico. Eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces es como entender eso. Mire que a pesar de que este dibujo sea mucho más grande que este, ¿no? O sea, por el tipo de proyecciones, ¿no? Este se compara que estuviera como más grande. Bueno, ¿qué otra pregunta? Toca subir ese ejercicio. Sí, ese ejercicio toca subirlo, Karen, exacto. O sea, aquí crean la carpeta. Aquí, como dice yo, con la de Esteban, ¿quién era? Con la de... Debe subirse en una plancha bien hecha, ¿verdad? O sea, exacto, sí. Aquí. Entonces, cada uno tiene su carpeta. Crean una que se llama unidad 1 representación gráfica y ahí vamos a meterla y vamos a hacer esta planchita de tarea. Dejémosla de tarea, entonces. De aquí al otro, ¿cuándo es que nos toca? Nosotros es lunes, viernes, ¿no? Lunes, viernes. Desde aquí al otro viernes. Entonces, por ahora está como sencillo el... Profesor, es que tengo una duda, digamos, está intentando solucionar ese problema por mí, pero tengo una duda, es en la caballera, que no, Sí. que no sé cómo cuadrar las escuadras para hacer la línea en el eje Y. O sea, ya la hice, pero me costó. Esa es la más sencilla, ¿no? Porque la escuadra que usted utiliza más ahí es la de 45 grados. Esa es la más sencilla de hacer. ¿Sí? Entonces se cuadra la de 45 y coloca de apoyo la de 30. ¿Sí? Esa es la más sencilla de hacer. Todo está a 45. ¿Sí? Entonces, Sí. la vertical Z y la horizontal X van alineadas. La vertical va alineada como con la vertical de la hoja y Z va alineada con la horizontal de la hoja. Eso es más sencilla, ¿sí? O sea, Z va alineado con la horizontal y, perdón, X. Y Z va alineada con la vertical, mire. ¿Sí? Esas van alineadas. Y eje Y va a 45. ¿Listo? Aquí como aplicamos factor de reducción de 1, 2, entonces este no mide 4, sino que mide 2. O sea, profesor, entonces hago primero la del Z y la X, y luego lo que hago es ponerle 45 ahí con su aporte de la de 60, ¿Sí? para ya sacar el punto de intersección entre ambas. Exacto. Aquí donde está el punto de intersección, coloca la escuadra y ahí traza la línea. Exacto. Ahí. Ay, sí. Es Sí. que me tocó que colocar, Dios mío, le estaba dando vueltas a la de 30 y 60. Así me tocó que colocar la escuadra mágica para comprobar los ángulos, que me había quedado bien. No, sí utilizamos la mágica, pero exactamente para comprobar los ángulos nomás. Aquí debe haber 90, aquí debe haber 135 y aquí debe haber 135. No, sí, profesor, ya me salió, por fin. ¿Listo? Señor. Bueno, yo creo que vamos a dejar ahí si no hay más preguntas. ¿Cómo la ven ahí? Bueno, el primer ejercicio es sencillito. Profe, Vamos a hacer y lo esto. del canal de YouTube. Bueno, voy a parar aquí la grabación un momentico, entonces ya... Profe, una preguntita rápida. Señor. ¿Tenemos toda esta semana o hasta el viernes? Es que bajé a tomarme un cafecito. Hasta el viernes. Listo, profe, gracias. Sí, o sea, pues que de aquí al viernes ya está hecho, ¿no? O sea, cuando empecemos la clase ya está hecho. No hacerlo en clase, ¿no? Listo, profe. Que aquí al viernes, o sea, pues para que yo revise el viernes, qué tal, es que lo que quiero es revisar cómo suben ustedes los archivos para mirar de pronto si decirle, bueno, tome mejor la foto o escaneemos si tiene la opción de escanear, pues escanéelo. ¿Sí? Es como para revisar eso. Entonces de aquí al viernes que ya esté hecho para la hora de clase. No que vamos a hacer esto en clase, ¿no? Listo. Voy a parar la grabación.